La vida no es fácil, siempre nos rodea el temor, el pánico, la angustia y siempre una preocupación por el mañana. Y parece que la vida estuviera fuera de control en algunos momentos. Pero el mensaje de esta hora, en este tiempo, Dios nos dice, por su palabra no se preocupen, recuerden que yo soy su Padre. Y como todo buen padre, les guarda, les cuida, les bendice y les mostrará el camino y la senda por el cual tiene que andar. No olvidemos que nuestro presente y futuro siempre estarán en las manos de Dios. Y es entendible lo que estamos pasando y sintiendo, pues traíamos una vida con problemas, con presiones, con dolor y angustia, y hoy se ha sumado el tema de esta pandemia y ahora, para esta época, tenemos una crisis económica donde la inflación, donde los precios, donde los altos precios han hecho o están haciendo gran presión sobre nuestra vida y todo esto nos preocupa y nos carga. Pero la palabra de Dios dice que Él está con nosotros, que Él no nos dejará y que en su gran amor se manifestará poderosamente. En el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 8, en el versículo 22, dice así, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Amén y amén. Vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios esta palabra para que sea Él hablando y ministrando, porque yo sé que hay mucha gente cargada, mucha gente preocupada, angustiada, pero recuerde, en medio de la crisis Dios sigue siendo Dios, Él es su Padre, Él es mi Padre, Él es nuestro Padre amoroso y Él nos cuida y nos guarda. Amado Señor, te damos gracias porque tu palabra trae consuelo y esperanza en el momento de la crisis, porque tu palabra, Señor, nos ayuda, nos sustenta y se convierte como ese maná que trae nuevas fuerzas y nos abre el entendimiento para poder comprender, para poder seguir adelante en medio de toda situación. Recibimos esta palabra con amor y creemos que cumplirá el propósito para el cual tú nos la das. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y en Isaías 14:24, el Señor nos amplía esto que estamos viendo y dice así el Señor, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Amén. ¿Quién puede con los designios de Dios? Lo que Él dice se hace. En Amós capítulo 3 versículo 6 dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y aunque hay cosas que Dios propiamente no las hace, pero tampoco las detiene. Satanás está siempre trayendo mal, está siempre trayendo desconcierto, está siempre trayendo agite, afán y preocupación. Y hay cosas que Dios las permite porque Dios tiene todo el poder aún para detener las cosas. Pero nada de lo que estamos viendo es desconocido para Dios. Dios tiene todo el control de cada situación. Y a veces quisiéramos ver de Dios solo la parte amorosa, solo la parte dulce, solo la parte de bendición, de abundancia, y creemos que Dios es solamente eso. Y no, Dios va a permitir otras cosas y otros elementos, y de eso se trata lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué hay detrás de todas estas situaciones adversas, de todas estas circunstancias difíciles que vienen sobre nuestras vidas? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué quiere enseñarnos Dios? ¿Por qué Dios las permite? Porque es aquí donde nosotros debemos aprender a ver las cosas como Dios las ve y con el propósito que Dios las envía. En Isaías 46:10 dice, yo soy el Dios que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todas las cosas que yo quiero. Entonces Dios en su soberanía va a permitir, va a hacer cosas que aparentemente
a nuestros ojos no son agradables, no las esperamos, pero en Dios todo hay propósitos. Muchas veces las crisis desembocan en juicios y eso nos lleva a un arrepentimiento. Dios también está en medio del juicio, su santidad reclama juicio. Dios es un Dios santo y creemos que Dios es solamente bondad, solamente amor, solamente regalos, solamente bendición. Así como un padre, un papá nos da las cosas, un papá nos bendice, pero también un papá que nos ama nos disciplina, nos disciplina, nos reprende, señala nuestros errores, nos corrige y la corrección causa dolor. Hay circunstancias que un papá permite para que un hijo aprenda. Un papá no siempre va a decir sí a todas las demandas de un hijo, así él tenga cómo suplirlas. ¿Por qué? Porque en su responsabilidad, en su amor, él va a enseñarnos cosas y él va a mostrarnos cosas que nosotros tenemos que corregir. En el libro de Lamentaciones, recuerde que fue escrito por Jeremías, en el capítulo 38-39, dice el Señor, y es de la boca de Dios que sale el juicio con el propósito de que nos arrepintamos. Dios tiene que usar circunstancias a veces difíciles y complicadas para que usted y yo volteemos nuestra mirada a Él. Usted y yo no podemos seguir nuestra vida a nuestra manera. Usted y yo no podemos desarrollar nuestra vida como nos parece lo mejor. Dios va a permitir circunstancias que nos van a doler. Dios nos va a llevar por caminos que no nos van a gustar. Dios nos va a poner en una posición que no va a ser nada agradable, pero que a la final va a cumplir el propósito que Dios quiere que cumpla. Ahora, ¿por qué ocurren cosas malas? Y sencillamente Romanos 3:10 dice, porque no hay justo ni aun uno. En otras palabras, porque no hay hombres buenos. No hay justo ni aun uno y no hay justo quien entienda y no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Entonces Dios tiene que usar circunstancias adversas porque esto es lo que nos obliga y nos empuja a volver nuestra mirada a Dios. Si no, nosotros iríamos por la vida de una manera muy cómoda, muy sabrosa, disfrutándolo todo y ufanándonos de las cosas buenas. Mira lo que está pasando en estos tiempos. ¿Qué le pasa a la gente que le va bien económicamente? Dios lo puede llamar, usted puede ir y predicarle, otra persona puede reconvenirle, pero como todo está bien a sus ojos, a la luz natural del ser humano, entonces dice, no, no es como usted dice, como todo está bien, eso quiere decir que Dios me está aprobando lo que yo estoy haciendo. Entonces, es por eso que Dios tiene que permitir circunstancias adversas para que usted y yo volvamos nuestra mirada a Dios, para que usted y yo estemos atentos a lo que Él quiere hablarnos y enseñarnos. En Isaías 44, en el versículo 15, dice el Señor así, de Él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Está Dios hablando de la idolatría. Está hablando Dios de esos dioses, de esos elementos que se construyen a partir de la madera, del yeso y todas estas cosas. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Usted qué está oyendo? ¿En quién está poniendo su esperanza? ¿En quién confía? Entonces, muchas veces el hombre levanta ídolos y, y pone toda su esperanza y su confianza ahí. Ahora, tal vez usted dirá, bueno, pero yo hace rato que dejé esto, yo no me arrodillo delante de una estatua, delante de un muñeco, de un personaje, pero hemos hecho o se han hecho ídolos del trabajo, se han hecho ídolos de los sueños que se tienen, se han hecho ídolos de un carro, de un estilo de vida, de una forma de vida. Entonces las personas viven para eso, se desviven por ello, por sostener ese ritmo. Y el ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios, todo aquello que baja del trono del corazón a Dios y pone otras cosas. Y eso es lo que vemos hoy. La gente está muy afanada,
muy desesperada y angustiada por alcanzar sus sueños, por ponerse metas. Estamos tan sumergidos en nuestros deseos y cosas que no sabemos por qué está pasando todo esto. Dios nos habla, Dios nos llama, Dios nos señala, Dios nos exhorta, Dios nos muestra nuestras faltas, pero estamos tan ocupados, tan afanados y tan angustiados que no somos capaces de voltear nuestra mirada a Dios y saber y determinar qué es lo que está pasando en nuestras vidas. En el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice Dios que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le iba muy bien en todo, prosperaba en todo y de repente todo lo cambió. Él no supo por qué todo cambió. Él no supo por qué todo tomó una nueva dirección. Usted conoce la historia. Nosotros hoy lo sabemos por la palabra. Satanás le dijo al Señor con respecto a Job, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Dios a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. En otras palabras, te voy a demostrar que la vida que lleva Job para mí es una vida real, es santa y de fe. Y es así como Job lo pierde todo. Y en medio de la crisis es visitado por sus amigos y estos le hablan y le dan malas respuestas, le dan malos consejos y llenan su corazón de dudas y temores. Pero finalmente, en el capítulo 38 se nos muestra un panorama totalmente diferente de lo que estaba sucediendo en la vida de Job, del propósito que se había cumplido en todas las cosas que Job había hecho. Entonces, por eso es importante entender, cuando uno mira, digamos, esos primeros capítulos de Job, uno se queda sorprendido. ¿Cómo es posible que todo esto acontezca? ¿Cómo es posible que Dios permita todo esto? Si Él es amor, si Él cuida de su creación. Pero sí, Dios permite circunstancias para mostrar, para hablar y para enseñar. A mí personalmente la experiencia de Job me ha edificado tremendamente. Y yo sé que a mucha gente, y aunque Job era un hombre justo, santo, recto, íntegro delante de Dios, habían circunstancias que Dios había permitido para que pasaran cosas en la vida de Job. Y en el capítulo 38, versículo 1, dice el Señor así: entonces respondió Job a Jehová desde un torbellino y le dijo, entienda esto. Dios le habla, pero no le cuenta nada de su charla con Satanás, ni le explica el porqué de las cosas, de lo que le habla, ni de lo que le había sobrevenido. Sencillamente, Dios le está hablando. Y en el capítulo 40 vamos a entrar en esa charla y le dice, es sabio contender con el Omnipotente, el que disputa con Dios, responda esto. ¿Qué le está diciendo Dios a Job? Mira, en medio de las circunstancias, lo mejor que puede ocurrir, en medio de la crisis, lo mejor que puede ocurrir es guardar silencio, es esperar en Dios, es buscar consuelo y esperanza en Dios, es fortalecernos en Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay en nuestro corazón dureza, crítica, amargura y dolor, entonces, ¿qué sale hacia Dios? Queja, reproche. Le oí una vez a un consiervo que hablaba bruscamente con Dios y él se ufanaba y decía, mira hermano, yo tengo tanta confianza y tengo tanto dominio de mi relación con Dios que yo le hablo a Dios así y él me responde. Y mira qué prepotencia. Y hoy en día es una persona que ha caído de la gracia de Dios. Hoy en día es una persona el cual Dios ya no lo respalda de la misma manera. Una persona en la cual uno siente cuando habla con él o algo, aunque él sigue en la iglesia, aunque él sigue sirviendo, uno puede notar cómo Dios ha marcado distancia con él, ha marcado distancia con él. Y uno oye sus enseñanzas y yo lo que oigo ahí es un discurso, es el mismo discurso de siempre. Algo que marca que usted está lleno de Dios es que Dios le da palabra nueva y fresca. Algo que marca la presencia de Dios es que cuando una persona se para en un púlpito, cuando una persona predica, siempre trae una palabra fresca.
Alguien lo ponía en estos términos: cuando oigo palabra de un siervo, de una sierva de Dios, siento que estoy aprendiendo algo nuevo y me siento yo, decía esta persona, como si yo no supiera nada. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene comunión con Dios, lo que sale de sus labios viene del corazón de Dios. Es algo nuevo, es algo refrescante, es algo renovador. Pero cuando usted ve a una persona siempre con el mismo discurso y un año, 2 años, 5 años, 10 años el mismo discurso, ahí ya no hay nada. Ahí está como el político que siempre trae el mismo discurso. En la propuesta que traigo para estas circunstancias es que tenemos que solucionar nuestro tema de la corrupción y dele con la corrupción y dele con las propuestas de la corrupción y dele con esto y con esto y no se pasa, no se resuelve nada y no se hace nada. Entonces es importante entender esto. Entonces, este capítulo 40 nos empieza a mostrar lo que Dios quería enseñarle. Y en otras palabras, Jod, tú no sabes nada de lo que está diciendo el Señor. Tú no sabes nada, tú no entiendes nada. Y el versículo 7 le dice el Señor así: ahora ciñe ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Tenga cuidado en medio de las crisis presentarse delante de Dios con reclamos. Tenga cuidado en medio de las crisis venir a Dios con una palabra de contienda, con una palabra de regaño, con una palabra de reclamo, lo decía en este momento. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace, porque Dios no se equivoca. Más bien pregúntele al Señor: ¿qué me quieres enseñar? Señor, ¿qué está sobrando en mi vida que tengo que dejar? O Señor, ¿qué me hace falta en mi vida que tengo que tomar? ¿Qué tengo que adicionarle a mi vida? ¿Qué está pasando, Señor? Enséñame. Yo sé que detrás de esto hay una enseñanza para mí. Revélamela, Señor. Entonces, cuando venimos en esa condición de humildad, de sencillez, de deseo de aprender, entonces Dios se revela. Entonces, antes de traer sus peticiones, antes de presentarse a Dios con reclamos, debemos decirle: aquí estoy. Habla, que tu hijo te oye. Señor, por favor, quiero oír tu voz. Señor, he entendido que es más importante que tú me oigas, que tú me oigas, es que tú me hables. Yo quiero oír tu voz. Recuérdelo siempre, es más importante lo que Dios le quiere decir que lo que usted tiene que decirle a Dios. Y Job en ese capítulo 42, en el versículo 2, dice así: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él entendió que Dios es el Dios todopoderoso, que Dios es ese Padre amoroso, pero también el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, que todo lo puede, que todo lo conoce, el Dios que todo lo sabe, y para Él no hay nada imposible. Si usted está pasando por una circunstancia, hay un propósito, y es potestad de Dios revelarle el propósito, como también guardar silencio. Lo único que usted debe tener claro es que Dios está en medio de esa circunstancia, que Dios le acompaña, que Dios le bendice, que Dios le guía en todo lo que usted hace. En otras palabras, Señor, le está diciendo Job: tú eres soberano y fuera de tu conocimiento no hay nada. Es eso lo que Dios quiere ver en nosotros: una actitud de humillación, una actitud de entrega, una actitud de rendición. Señor, todo lo puedes, todo lo sabes y no hay nada fuera de tu conocimiento. En ese capítulo 42, en el versículo 5, dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cómo me agrada esa nueva dimensión de gloria, de comunión y de relación y de conocimiento en el que entró Job. Si usted vuelve al capítulo 1, versículo 1, Dios nos está mostrando lo que había de él en Job, el fruto que él llevaba. Pero ahora Dios le permite a Job, a través de toda esta prueba, que él se muestre y se revele en un sentido superior al que traía antes. Veíamos una instancia o veíamos un mover de testimonio, de vida y de bendición en Job. Pero ahora vemos una vida de relación, una vida de comunión, una vida de conocimiento, una vida donde Dios se manifiesta. Y es que de eso se trata.
Por eso es que Dios permite los juicios, porque los juicios, las pruebas y las crisis nos llevan a acercarnos de una manera tan íntima a Dios que usted empieza a conocer a Dios como nunca antes. Y eso es lo que está diciendo Job. Ahora te conozco como nunca antes te había conocido. Ahora oigo tu voz como nunca antes la había oído. Sí, antes llevaba un testimonio, antes llevaba fruto para tu gloria, pero ahora oigo tu voz. Ahora yo te pregunto dulcemente, tiernamente, humildemente, y tú me contestas. Y tú sacias mi vida. Ahora tú lo llenas todo. Ahora encuentro la razón de vivir. Eso es lo que le está diciendo Job. No se preocupe por la crisis que está pasando. No, no se preocupe por lo que estamos viendo alrededor de nuestras vidas. No se preocupe por los índices de muertes, de contagios. No se preocupe por las pérdidas. No se preocupe por las estadísticas de desempleo. No se preocupe por los niveles de costo de vida que están subiendo. No se preocupe por eso. Preocúpese por acercarse a Dios, por conocerlo, por entenderlo, por verlo, actuar continua y permanentemente en su vida. Es esto el verdadero sentido de la vida en Cristo. Ahora recuerde que en medio de toda esta situación, Job pasó un momento difícil. Y este momento difícil fue primeramente cuando pierde a sus hijos, cuando pierde sus posesiones, cuando pierde todo. Pero vino otra segunda crisis y fue cuando escuchó las voces equivocadas. Vinieron sus amigos y hablaron lo que no tenían que hablarle. Increparon a Job, cuestionaron a Job y juzgaron a Job. Y Job escuchó estas voces y él se sintió mal. Y a los ojos de Dios, él se vio como un ignorante. Él dijo, quiero saber, quiero conocer. Porque ese es el problema cuando estamos en la crisis y no tenemos una revelación. Exigimos explicaciones, demandamos respuestas y nos olvidamos de la soberanía de Dios. Nos olvidamos que un día le entregamos el control de nuestras vidas a Dios y que Él es el que tiene la última palabra en nuestras vidas. Solo Dios. Y si Él lo dijo, así es. Si Él lo hace, es porque esto. Y esos son los versículos al comienzo que estuvimos viendo. Se hará como yo diga. Se hará como yo he determinado. Es que la palabra de Dios es ley. Dios no permite cosas, no permite ni habla cosas para que usted y yo las cuestionemos. Dios no nos está pidiendo permiso. Dios sencillamente dice, las cosas se van a hacer así y punto. La creación es tan grande que hay un mundo aún microbiológico que usted y yo no podemos ver. Y ese mundo es tan complejo que no podemos conocerlo. Todo lo que usted y yo debemos saber, Él nos lo dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1, el versículo 12. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Entienda esto, todo está en su voluntad. Usted y yo no tenemos ni el derecho, ni la autoridad para poderlo cuestionar lo que Dios hace. Desafortunadamente hoy se enseña lo contrario. Usted puede decretar, usted puede darle un nuevo curso a su vida, porque usted puede determinar en el nombre de Jesús lo que usted quiere para su vida. Y eso es una falacia, es una gran mentira, eso es un engaño de la teología de la prosperidad, de esos predicadores que quieren imponerse por encima de Dios. Ni usted ni yo tenemos autoridad para cuestionar a Dios. Cuando usted entiende que usted debe vivir una vida de entrega, de humillación, de dependencia, de quebrantamiento en la presencia de Dios, usted está empezando a crecer. Hay un coro que dice que somos más grandes cuando estamos de rodillas. Y eso es cierto. Somos más elocuentes delante de Dios, somos más dicientes delante de Dios cuando guardamos silencio. Y es ahí donde no queremos estar. La parte más sublime de la oración es cuando usted se arrodilla y guarda silencio y espera que Dios le hable. Esa es la parte más sublime de la oración. No es cuando usted con mayor vehemencia grita, demanda y exige sus peticiones. Y cuando vimos a alguien orar,
casi que con gritos, con berridos y todos, qué unción, qué poder para orar. No, aún cuando alguien esté enfermo, usted ore, Señor. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido sanados. Pero Señor, también hoy quiero reconocer que todo está en tus manos y que se haga no como yo pido, sino conforme a tu voluntad. Usted que sabe si dentro de la voluntad de Dios está que esa persona en medio de esa enfermedad aprenda algo y Dios lo esté preparando para llevarlo a un nuevo nivel. O es más que las personas que están alrededor de él o de ella tengan que aprender algo con la enfermedad y con la situación de esa persona. Y sencillamente usted con sus palabras, con su oración, usted viene a interrumpir un proceso de Dios, una enseñanza de Dios. Entonces es importante que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, porque solamente por el Espíritu podemos pedir como conviene. Yo he tenido momentos de orar por una persona y le tengo que decir, Señor, no se haga como yo pido, sino haz tu perfecta voluntad en esta persona. Y es eso lo que Dios quiere de usted y de mí. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice así, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas implican la muerte de inocentes, decisiones de gobierno, guerras, virus, pestes, crisis económicas y aún la santificación de la iglesia. ¿Estamos dispuestos a esto? Dios controla la maldad para sus propios propósitos y al mismo tiempo para su gloria. Hoy se habla de profetas, se habla de apóstoles y uno no sabe qué oír. Y alguien dice, yo tengo la respuesta a esta pandemia. Otro dice, yo tengo la respuesta a esta crisis. Otro dice, Dios me reveló y me dio esta estrategia para salir de este problema. Pero en realidad, proféticamente, usted debe saber solo una cosa. Para los que aman la voz profética, usted debe saber una sola cosa. Que Dios está al control de toda su vida y que lo ama por encima de todo. Eso es lo que usted necesita saber. Si usted quiere oír una voz profética, es eso lo que quiere y lo que tiene que oír y tiene que saber en medio de la crisis, que Dios lo ama y que Dios está al control de todo, que no se mueve ni una sola hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, que no sucede nada fuera de la voluntad de Dios. Entonces, Dios está al control de todo y se está cumpliendo en su vida la voluntad, la perfecta voluntad de Dios. Y el propósito que Dios tiene para su iglesia se va a cumplir y que al final le daremos la gloria a Él por todo lo que pasemos. El no conocer lo que Dios tiene para nuestro futuro nos hace confiar más en Él. Dios quiere que sepamos que Él lo ama y como muestra de esto envió a su Hijo y que toda la obra de salvación está fundamentada en el amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Dios te dice en esta hora, confía en mí. Hay en medio de esta crisis alguna circunstancia que yo no pueda resolver, te dice el Señor. Debemos creer en sus problemas, en sus promesas y confiar en su fidelidad. Ahora, ¿qué lección nos da Dios en medio de una crisis? ¿Qué Dios te está enseñando? Y esa es una buena pregunta que usted debería hacerse. Señor, ¿qué me estás enseñando con todo esto? Porque eso en realidad es lo que debe quedar en su vida después de cada circunstancia. Dios usará las crisis para mostrar la fuerza de la fe que usted tiene. Quiero que veamos algunos aspectos importantes por qué Dios permite las crisis, por qué Dios permite las circunstancias adversas, por qué Dios permite que se levanten vientos contrarios. Y lo primero que quiero decirte es que en medio de la crisis usted va a conocer el nivel de fe que usted tiene. En Éxodo, en el capítulo 16, en el versículo 4, el Señor nos enseña algo maravilloso. Dice el Señor así en Éxodo 16, 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Y mira qué hermoso esto. Tomarían la porción del día y confiarían que Dios al otro día volvería a suplir el alimento. Así que en medio de la crisis, en medio del pánico, la gente se siente segura
cuando pueden tener mucha provisión. Yo creo que una de las cosas que trae mucha confianza a la gente cuando viene una enfermedad, una crisis en la salud es afortunadamente tengo un buen seguro y tengo derecho a un buen médico y a una buena clínica. Pero ¿qué de la persona que no tiene un seguro, pero sí tiene a Dios? ¿Qué de la persona que no tiene el dinero para suplir los costos de una enfermedad, pero sí tiene a Dios? ¿Qué de la persona que no tiene acceso a una muy buena clínica, pero sí tiene a Dios? Mire, yo he conocido gente que Dios ha levantado y ha bendecido, lo ha bendecido en gran manera. Y cuando está en ese nivel alto de bendición y tiene acceso a los mejores servicios médicos y todos, él por el tema de la salud no se preocupa, pero tampoco se preocupa por orar en una circunstancia adversa. Entonces, Dios va a permitir circunstancias, aún enfermedades, que te van a llegar aún sin tener usted un, un seguro médico básico. Pero si usted confía en Dios, pero si usted espera en Dios y usted pone su esperanza en Dios y su fe está fincada en Dios, entonces Dios va a suplir para bendecirle. Entonces Dios va a suplir para abrir puertas en medio de una crisis. De eso se trata. De eso se trata las crisis. ¿En quién está puesta mi confianza? ¿En quién he creído? ¿En quién estoy esperando? Habacuc capítulo 1, versículo 2 enseña, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y nos oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y nos salvarás? El profeta está atemorizado, el enemigo viene, estaba en medio de una crisis, estaba en medio de un ataque. Habacuc era un hombre campesino, labraba la tierra y en medio de todo el problema recibe una revelación que alienta su fe. Vio la gloria de Dios y su corazón se conmovió. Que hasta usted o qué está usted viendo en el tiempo de crisis, cómo habla usted en el tiempo de crisis, habla en angustia, en desesperanza, en dolor, en reclamo, en ira, en rabia. ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios es amor? ¿Por qué permite esto? O tal vez es de los que se levantan y dice que están orando y gritan, Señor, ¿dónde estás? O Señor, ¿hasta cuándo? No, dice la palabra de Dios que no hay prueba que sobrevenga a nuestras vidas que Dios no pueda resolver. Dios tiene el control de todo. Dios nos anima a seguir adelante. Dios nos bendice en todo momento y nos ayuda. Usted no está solo en medio del torbellino. Usted no está solo en medio de la tormenta. Dios va con usted y tiene el control de todo. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 nos enseña el Señor lo siguiente, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo os es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Es necesario que usted y yo seamos probados. ¿Y de qué prueba está hablando? De probar nuestra fe. Ahora, entienda esto, Dios sabe cuál es el nivel de fe que usted y yo tenemos, pero Él necesita que usted y yo nos demos cuenta cómo estamos. ¿Para qué? Para que lo busquemos a Él. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Entonces, cuando usted se da cuenta dónde está su fe, si está en un nivel medio, en un nivel bajo, y se da cuenta que no es lo suficiente para enfrentar la crisis por la cual está pasando, usted va a tener que verse obligado a refugiarse en Dios, a refugiarse en la palabra y a buscar, ¿para qué? Para que su nivel de fe aumente. Eso lo sabe Dios, pero Él necesita que usted y yo lo sepamos. Y es ahí donde empieza a cobrar fuerza todo el plan de Dios, el propósito de Dios en una crisis y en un problema. En segundo lugar, porque Dios permite que que las crisis vengan a nuestra vida. En segundo lugar, porque Dios necesita humillarnos. Cuando somos fieles, nos sentimos, o cuando somos fieles, no seremos altivos con lo que Él ha hecho en nosotros. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, entonces nos humillamos en su presencia, nos deleitamos en Él. Mire lo que dice segunda
de Corintios capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Amén y amén. Entonces, la iglesia de Corintios estaba en crisis. Se habían levantado falsos maestros para humillar a Pablo, y ministerialmente Pablo había crecido muchísimo. Y por eso él dice, para que la grandeza de las revelaciones, esto podría hacerlo sentirse en un momento dado más sobrado, más santo y hasta enaltecerse. Pero si usted lee conmigo el versículo 8 en adelante, dice así: y respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire qué tremendo esto. ¿Cuántos quieren poder de Dios? Muchos predicadores se paran y dicen, ¿cuántos quieren recibir poder de Dios? O sencillamente levantan las manos, soplan y dicen, reciban poder de Dios. No, 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 no. El poder de Dios, según esta palabra y según el apóstol Pablo, se recibe en la medida en que yo paso por los procesos y por las crisis que Dios permite en mi vida, donde yo me siento débil, donde yo me siento frágil, donde usted verdaderamente reconoce que si Dios no mete su mano, usted se hunde, que si Dios no lo levanta, usted de ahí no sale. Ahí es donde se experimenta, ahí es donde se recibe del poder de Dios, porque el poder de Dios no está en qué tanto tengo de Dios, sino en qué tanto confío en Dios, en qué tanto creo en Él, en sus promesas y en sus palabras. Entonces, el que quiera poder de Dios, entienda que va a tener que pasar por momentos de debilidad, porque es en esa crisis de debilidad, en esa crisis donde usted siente que todo se perdió y que si no ocurre un milagro, usted no va a ganar nada, usted lo ha perdido todo, es en ese momento de reconocimiento de su total dependencia a Dios donde usted es lleno del poder de Dios. No es en otro momento, no es en otro punto. Entonces, estamos entendiendo por qué es necesario que seamos humillados. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Yo entendí, yo comprendí dónde está la clave del poder de Dios. Es en experimentar la debilidad. Entonces, cuando yo tengo que sentirme débil, totalmente dependiente de Dios, totalmente confiado en Dios, entonces ahí yo me agarro de Él. Entonces ahí yo me aferro de Él. Entonces ahí es donde yo confío en Él y espero en Él. Entonces de esta manera el Señor nos va enseñando. Ahora mire, miremos el versículo siguiente. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Lo está entendiendo? ¿Lo está comprendiendo? ¿Por qué Dios permite las crisis? ¿Por qué Dios permite los problemas? Así que ya dejemos ese reclamo ignorante. Si Dios es amor, entonces ¿por qué permite esto? Si Dios es amor, ¿por qué hace aquello? Si Dios es amor, entonces ¿por qué permitió que me pasara esto? No, porque en ese momento donde usted se siente débil, donde usted se siente presionado y obligado a ir a refugiarse en Dios, a buscar de Dios, en ese momento usted empieza a recibir del poder de Dios, usted empieza a experimentar el favor y la respuesta de Dios. Y es en ese momento, es en esa circunstancia donde usted empieza a fortalecerse en Dios, a ver la respuesta de Dios en todo. ¿No les parece maravilloso? ¿No les parece glorioso lo que Dios está permitiendo en nuestra vida? En tercer lugar, ¿por qué permite Dios las crisis? El Señor nos está despegando de las cosas terrenales. Mira, es propio de nuestra naturaleza humana vivir tan aferrado a las cosas materiales. La vida de hoy es muy compleja, la vida de hoy es estresante. En tiempos pasados la vida era mucho más sencilla, mucho más práctica y fácil de llevar. Se vivía con poco, toda la sociedad era minimalista. Así nos quiere Dios, ligeros, caminando rápidamente, sin tantas ataduras como el que corre en una competencia, lo más liviano posible. No nos obsesionemos con los afanes de este mundo, inmoralidad, avaricia, vanidad, etcétera, sino por el contrario, busquemos
a Dios continuamente, vivamos como Él quiere que vivamos, de una manera tranquila, de una manera liviana, de una manera ligera y de una manera fácil. Es eso como Dios nos quiere. En el capítulo 3 de Colosenses, en el versículo 5 dice el Señor así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y el 8 dice así: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén y amén. Entonces, todo este peso inmoral, todo el peso del pecado, no nos va a dejar correr la carrera. Así que el versículo 12 aclara esto, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y portándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén, amén. Entonces ponga su mirada en las cosas de arriba y no aquí en la tierra. Abracemos todas estas realidades celestiales, todas estas verdades que Dios nos ofrece, y entonces nuestra vida será diferente. En cuarto lugar, ¿por qué Dios permite las pruebas? Dios permite las pruebas porque nos lleva a una esperanza celestial. Dios nos lleva a un nuevo nivel de gloria. En 2 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 16 al 18, dice el Señor así: por tanto, no desmayamos antes, aunque este cuerpo, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día, porque esta leve tribulación o crisis momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén y amén. Entonces, ¿cómo respondemos ante la prueba? ¿Cómo es nuestra conducta en medio de la crisis, en medio de la tormenta? Depende de dónde esté tu mirada. Muchos están preocupados por las pérdidas de sus negocios, por las crisis económicas en medio de una prueba, pero la verdad es que Dios nos dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Sabes qué hacen las pérdidas materiales? Nos hace poner nuestra esperanza en las cosas celestiales. Bueno, ok, perdí mi casa, pero yo sé que tengo un lugar en el reino de los cielos. Ok, perdí mi carro, pero yo sé que mi Dios me sustenta y Él se encargará de moverme de un lugar a otro. Cada vez que un hijo de Dios maduro, que ha creído, que ha confiado, tiene un momento de crisis, tiene un momento de pérdida, Él sabe que esto lo lleva a poner su confianza y su mirada en el Señor. De eso se trata. De eso se trata la vida en Cristo, de eso se tratan las pruebas, de eso se tratan las crisis, de eso se trata el transitar en el medio del desierto, de acercarnos a Dios, de conocerlo más, de depender de Él, de crecer más, de ser bendecido, porque todo lo que Él permite será para bien. Y recuerde esto: nunca vendrá sobre usted una prueba que no sea capaz de resistir. No vendrá una prueba de parte de Dios, no vendrá una crisis para destruirlo, porque entonces ya no sería una prueba, ya no sería una crisis, ya sería entonces un juicio de Dios a causa de un pecado grave que se haya cometido y que se haya decidido no arrepentirse y perdurar en ese pecado. Porque si usted ha pecado contra Dios, usted se arrepiente y busca su favor, entonces Dios, que es un Dios de amor y de misericordia, traerá perdón sobre su vida y traerá situaciones para restaurarle y para levantarle. En quinto lugar, Dios permite las crisis para revelar lo que realmente amamos. ¿Qué es lo que más amas? Yo creo que es un momento para preguntar y reflexionar. En Génesis capítulo 22, versículo 1,
Dice el Señor así, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo a quien amas, y vete a la tierra de Morar, y ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire qué tremendo esto. El versículo 1 dice que Dios probó o decidió probar a Abraham. Dios nos prueba. Y Él lo que quiere saber es qué verdaderamente nosotros amamos. Ahora, entienda esto. Dios sabe dónde está nuestro corazón. Solo que Él necesita a través de estas situaciones que usted entienda cómo está. Dónde está puesta su esperanza y su confianza. Entonces, en medio de la prueba, usted va a saber y usted va a determinar qué es lo que verdaderamente ama. ¿Dónde está puesta su confianza? ¿Dónde está puesto todo? Abraham conocía a Dios y amaba tanto a Dios que tenía temor de él y le obedecía ciegamente. En las pruebas vas a confiar en Dios por encima de todo. Y eso es lo que está pasando ahí. Dios lo prueba, usted conoce el fin de la historia, Dios ve el corazón de Abraham, Dios hace todo el proceso, va al lugar donde Dios lo lleva, está dispuesto a sacrificar a su hijo cuando la mano de Dios, la voz de Dios se oye y detiene el sacrificio. Y Dios le dice, ahora sé que me amas, ahora sé que verdaderamente me amas. No es necesario, ya lo he entendido. Y Dios va a hacer cosas en su vida para saber hasta dónde llega su amor, hasta dónde llega su compromiso con Dios. En sexto lugar, Dios permite las crisis para permitirnos ayudar a otros. En Lucas capítulo 22, versículo 26, Jesús dijo, mas ya estoy entre vosotros como el que sirve. Dios sirvió a sus discípulos. Dios se entregó por amor a ellos. Dios en las pruebas nos consuela para que luego podamos consolar a otros. Dios en las pruebas nos hace crecer para que luego en ese nivel de crecimiento y de estatura usted pueda estar fortalecido para ayudar y para guiar a otros. Aprenda de las experiencias, aprenda de las vivencias, aprenda de cómo Dios lo bendijo, lo sostuvo, lo sustentó y lo sacó adelante para que usted después lleve una palabra de consuelo. Y finalmente, Dios hace lo que tiene que hacer en medio de la crisis para que Él reciba toda la gloria. En la prueba de quién hablas, a quién alabas, a quién glorificas, a Dios, o usted sencillamente culpa a Dios, culpa a esa iglesia, culpa a ese pastor, señala esto, señala aquello y vive en una quejadera. Si usted es de las personas que glorifica a Dios, como lo dijo Job, Dios dio y Dios quitó, sea bendito el nombre del Señor. Si usted es de esas personas, usted está entendiendo los procesos de Dios. Usted va a ser edificado y usted va a ser levantado en todo momento. No se rinda por nada, no se preocupe, no desconozca el poder de Dios, sepa que Él está ahí para sustentarlo, para bendecirlo, para sostenerlo y que Él le va a dar la victoria. Sepa que no está solo, tú eres parte de todo lo que Dios está haciendo y tú estás viviendo todo dentro de la perspectiva celestial. Así que si estás viviendo y pasando una prueba, una crisis, esto será para la gloria de Dios. Los que te están viendo, los que están sabiendo de tu sufrimiento y dolor, al final, cuando hayas pasado al otro, dirán, ciertamente Dios estuvo con usted. Yo recuerdo en un momento de crisis que pasé y alguien me decía, hermano, de verdad lo admiro. Yo no sería capaz de pasar, yo no sería capaz de soportar lo que usted está pasando y lo que usted está soportando. Yo tenía que, y lo decía y era real de corazón, hermano, la verdad en mis fuerzas no sería posible, pero Dios está conmigo. Otro me dijo, en un momento de crisis me quito el sombrero. De verdad es una prueba difícil, pero veo cómo Dios lo ha sostenido, cómo Dios lo ha bendecido. Todo será para la gloria de Dios, todo será para que otros vean cuán lleno y cuán grande es Dios en su vida. Así que alabe y glorifique a Dios y recuerde, en la debilidad usted tendrá un encuentro con el poder de Dios. En la crisis, en la tormenta, en la situación difícil, en la pérdida, en la derrota, Dios se va a manifestar sobre usted como nunca. Amado Señor, te doy gracias, porque sé que hay muchas personas que están oyendo esta palabra, que están en medio de una crisis, en medio de un torbellino. Pero Señor, hoy tú estás hablando y hoy tú le estás diciendo, tranquilos, confíen,
porque yo estoy con ustedes, porque yo les voy a sacar adelante, porque detrás de esto hay un propósito de vida, un propósito de victoria y de bendición. Y más adelante, otros, en medio de la crisis, serán consolados por medio de cada uno de ustedes. Otros verán la gloria de Dios por medio de ustedes. Otros recibirán palabra de victoria, de bendición y esperanza por medio de ustedes. Y todo esto es el fruto de lo que hoy están viviendo. Todo esto es el fruto de lo que hoy están pasando. Confíen, yo estoy al frente, yo estoy al control y yo les voy a sacar adelante. En el nombre de Jesús, los bendigo y los animo a seguir adelante y no desmayen, porque al final de todo esto habrá un gran peso de gloria digno de ser mostrado y digno de glorificar y alabar a Dios en todo y por todo. Bendiciones para todos y que el Señor los llene de su Santo Espíritu y el poder de Dios prevalezca en medio de toda situación.